Tanto Israel como Turquía durante los últimos días han lanzado una serie de ataques contra objetivos gubernamentales y no gubernamentales en Siria. En el pasado, ambas naciones se cohibían de atacar Siria por temor a posibles respuestas por parte de los aliados del gobierno sirio, específicamente Rusia e Irán. Pero tras el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, todo ha cambiado. Los ataques de Turquía a Israel son cada vez más constantes e intensos. Solo durante los últimos 5 días, las fuerzas de Israel y de Turquía han lanzado 4 ataques contra Siria. El sábado 16 de septiembre, un ataque israelí en el aeropuerto internacional de Damasco y los puestos militares cercanos al sur de la capital siria eliminó a 5 soldados. La agencia estatal de noticias SANA, citando a un oficial militar anónimo, dijo que los ataques ocurrieron después de la medianoche del viernes y que también causaron pérdidas materiales. Agregó que algunos de los misiles israelíes fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, un monitor de guerra de la oposición, dijo que los ataques suprimieron a 5 soldados sirios y 2 miembros de otros grupos. El ataque al aeropuerto internacional de Damasco se produjo 10 días después de que Israel lanzara un ataque con misiles contra el aeropuerto de Alepo en Siria, en el norte, que lo dejó fuera de servicio durante unos días, y fue el segundo ataque al aeropuerto de Alepo en una semana. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también informó sobre las últimas incursiones del ejército turco en Siria, específicamente las ocurridas entre el 16 y 18 de septiembre. Las incursiones turcas en el norte de Siria el domingo atacaron puestos de avanzada operados por el ejército sirio y las fuerzas lideradas por kurdos, cobrando la vida de 3 militares. Así lo informó un monitor de guerra con sede en Gran Bretaña, quien indicó que las redadas cerca de la ciudad fronteriza de Kobane, controlada por los kurdos, se dirigieron a posiciones del ejército sirio y las fuerzas democráticas sirias. Según el Ministerio de Defensa turco, militantes sirios lanzaron cohetes contra un puesto militar turco cerca de la frontera con Siria, cegando la vida de un soldado e hiriendo a otro, lo que provocó, según el Ministerio turco, que las fuerzas turcas respondieran con incursiones en el norte de Siria, lo que provocó a su vez, según datos preliminares publicados por medios sirios y turcos, que el día de hoy, 19 de septiembre, la aviación siria lanzara un ataque contra una base de milicias pro-turcas en territorio sirio, destruyendo la base y eliminando 4 combatientes turcos. Al mismo tiempo, se observa que como medida de represalia, las tropas turcas también atacaron las posiciones del ejército sirio ubicadas en el área del asentamiento de Kobane. No se informaron pérdidas entre el personal militar sirio, sin embargo, esta es una de las primeras escaladas graves en Siria entre el ejército turco y las fuerzas sirias. Asimismo, el día de hoy, soldados israelíes cruzaron a Siria y abrieron fuego contra 4 personas sospechosas de arrojar objetos a Israel. Funcionarios militares israelíes dijeron al periódico Haaretz que creen que los objetos arrojados eran artefactos explosivos. Después de recibir un disparo, uno de los 4 individuos fue trasladado en helicóptero al hospital Porilla en el norte de Israel. Las otras 3 personas lograron escapar. El ejército israelí dijo que sus soldados habían abierto fuego contra personas no identificadas, lo que describió como protocolo estándar. Lo más notable es que estos últimos ataques se dan luego de que Rusia se ofreciera a mediar entre Turquía y Siria y luego de que la ONU advirtiera el miércoles en un nuevo informe que la guerra en Siria, que dura ya 11 años, corre el riesgo de volver a estallar con un combate a gran escala, después de que varios frentes del país se hayan recrudecido en las últimas semanas. La Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre Siria dijo que otra operación terrestre turca sigue siendo una amenaza en el norte de Siria,
en medio de movilizaciones y combates continuos entre fuerzas turcas y respaldadas por Turquía y opositores liderados por kurdos. Paolo Pineiro, el jefe de la comisión, indicó que Siria no puede permitirse el lujo de volver a los combates a gran escala, pero es posible que se esté dirigiendo hacia allí. En su último informe sobre la situación en Siria, los expertos de la ONU solo se refirieron a los últimos ataques de Turquía, mientras pasaron por alto los de Israel, que ataca con mayor frecuencia en el territorio sirio. Comentando sobre los últimos ataques de Turquía e Israel contra Siria, el viceprimer ministro de Turquía, Numan Kurtulmus, dijo que la verdadera guerra en Siria comenzó con la intervención de Rusia en Ucrania. Kurtulmus fue entrevistado por la cadena de televisión Al Arabia, a la que indicó que algunos países comenzaron a apoyar a los grupos armados y terroristas en Siria tras la intervención. Recordó que Rusia intervino directamente en Siria en septiembre. La guerra proxy llegó a su fin en aquel instante y comenzó la verdadera guerra y directa entre las fuerzas internacionales en el territorio sirio. Y alertó que en el caso de que no se encuentre una solución política para la crisis, todos los países de la región podrán afectarse. Muchos medios occidentales hacen alusión al hecho de que ni Rusia ni Irán, ambos aliados de Siria, se han pronunciado en defensa de su aliado y por el contrario lo han abandonado a su suerte. Algunos medios destacan que Rusia tiene muchos problemas en Ucrania como para prestarle atención a la situación en Siria. Pero estas alegaciones son infundadas. Ni Rusia ni Irán han abandonado a Siria. Por el contrario, su apoyo ha aumentado. Es bueno recordar que Israel supuestamente ataca los envíos de armamentos de Irán a su brazo armado Hezbollah en Siria, un grupo militar que lucha a favor del gobierno sirio contra las fuerzas extranjeras. Y como vemos, los ataques de Israel se han intensificado durante los últimos días, lo que demuestra a su vez que el apoyo militar de Irán a estas milicias está aumentando, no disminuyendo. Al parecer, estos medios también pasan por alto el hecho de que el día de ayer, 18 de septiembre, Irán condenó públicamente el hecho de que Israel penetrara al territorio sirio para lanzar sus ataques, tachándolo como una violación a su soberanía. En cuanto a Rusia, la semana pasada, tras un continuo proceso de reconocimiento y monitoreo, las fuerzas misilísticas sirias y las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron ataques contra cuarteles y sitios en los que los terroristas se entrenan en el lanzamiento de aviones no tripulados. La agencia SANA reportó el ataque y destacó que oficiales sirios citados por la agencia informaron que en los golpes fueron eliminados militantes pro-Turquía y pro-Israel, entre ellos entrenadores extranjeros. Además, fueron destruidos vehículos de monitoreo de los drones y otros materiales militares enviados desde el extranjero, específicamente desde Israel y Turquía. Como vemos, los supuestos alegatos de que Siria fue abandonada por sus aliados son infundados. Por el contrario, es bueno destacar el hecho de que durante las últimas semanas ha habido un aumento de las tensiones y conflictos en naciones aliadas de Rusia, y por coincidencia o estrategia, siempre hay un país afín a la OTAN en el bando contrario. En Siria tenemos a Turquía e Israel aumentando los ataques, ambos pro-OTAN. De igual manera, sin previo aviso y coincidencialmente también tras el inicio de la guerra en Ucrania, aumentan las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán, con Turquía e Israel apoyando al último y Rusia e Irán al primero. La misma historia se repite entre Kirguistán y Tayikistán. Más que una coincidencia, es una clara muestra de que Occidente busca arrastrar a los aliados de Moscú a la guerra. Pero este tema lo analizaremos en detalle en nuestros próximos videos, por lo que si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones para que te mantengas al día de este y otros temas de importancia geopolítica.